Mis hermanos, este texto simplemente tiene mucho para predicarse. Y mientras lo veía, me desanimaba porque solo tengo 15 minutos para exponer este texto. La buena noticia es que este texto de Samuel es casi idéntico a un salmo. ¿Qué es salmo? Ahí vienen sus Biblias, o cómo supieron tan rápido, En mi Biblia no venía estaba haciendo memoria. ¿Cuál era? Ah, sí, aquí viene, con razón. Y es el salmo que justamente en la próxima vez que predique los salmos me toca predicar, así que eso aligeró mi conciencia para no sentir la presión de no exponer este texto como debería ser expuesto. Así que solamente me gustaría concentrarme en dos cosas. En primer lugar, hermanos, quiero hacerlos reflexionar sobre una verdad que tomamos como presupuesto, y en segundo lugar, que vean conmigo el orden del Salmo para que podamos admirarnos de nuestro Señor Jesucristo. Comencemos con el presupuesto que vamos a tomar aquí, y es este, hermanos. Es muy claro que este Salmo, aunque fue cantado por David, aunque fue compuesto por David realmente siguió y apuntó la voz, las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo que he insistido mucho en la predicación del Antiguo Testamento y en los Salmos, que Cristo inspiró a los hombres del Antiguo Testamento para que hablaran con precisión respecto a su obra. Y este texto justamente apunta hacia eso. Mis hermanos, y en esto hay una verdad preciosa. Y es recordarnos que la muerte de Cristo fue algo que estuvo perfectamente planeado antes de que Él se encarnara. Jesucristo vino a este mundo para vivir lo de 2 de Samuel 22, lo del Salmo 18, lo del Salmo 1, lo del Salmo 22, lo de los 150 salmos, lo del Antiguo Testamento. Todo Él vino a cumplir. Él nació, hermanos. Él vino a esta tierra, Él vivió aquí para poder realizar todo esto, para que le pasaran a Él todas estas cosas. Y esto debe traer gozo a nuestros corazones, mis hermanos, que mientras hoy nos reunimos esta mañana para cantar esos preciosos himnos, venimos a adorar a nuestro trino Dios que planeó la obra de Jesucristo por nosotros desde la eternidad. Hoy, mientras adoren, mis hermanos, intenten ver más allá de la pantalla. Intenten poner sus ojos que como congregación hoy nos encontramos reunidos para alabar a nuestro trino Dios. Hoy nos encontramos congregados para dar con nuestras bocas al trino Dios y decirle: gloria a Dios en las alturas. Gloria a ese trino Dios. Y mis hermanos, la razón por la cual debemos glorificar a Dios, además de por lo que Él es por lo que Él hizo por nosotros. Y vean lo que hizo por nosotros. Planeó la salvación de los pecadores desde antes. Miren, ni siquiera, hoy estamos en 2 de Samuel.
Y podríamos decir, desde hace algunos miles de años planeó la salvación. No, pero incluso si vamos a Génesis 3:15, ahí tenemos el primer anuncio de la muerte de Cristo. Bueno, hace cerca de 5,000 entonces años aproximadamente. No, mis hermanos, lo que este texto nos enseña es que la salvación de los pecadores, nuestra salvación, mis hermanos, estuvo planeada incluso desde que antes que el mundo fuera. Por eso hoy venimos a alabar al Trino Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Al Padre porque Él decretó, al Hijo porque Él asumió, al Espíritu porque Él aplicó. Y así alabamos al único Dios verdadero en 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mis hermanos, el propósito de estas breves meditaciones es alentar nuestros corazones. Porque cuántas veces me ha pasado muchas veces, estoy cantando y simplemente estoy viendo la letra y a veces ya ni la letra porque ya me lo sé, aunque el peligro de eso es que siempre lo canto mal, pero mi mente está en otro lado. No, hermanos, esta breve meditación, la convocación al inicio es para recordarnos. Estamos delante del Trino Dios esta mañana para decir: tú eres digno de ser alabado, tú eres digno de ser adorado, porque tú nos has salvado. Y vean esto, por eso hace sentido lo que dice el profeta: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Esta es la razón de nuestro gozo, mis hermanos, que fuimos amados por Dios. Ahora veamos brevemente cómo este texto representa la obra de Jesucristo. En primer lugar, el salmista, sí, esto es prácticamente un salmo. David, aquí con su cántico, empieza a reconocer que Jehová es su fortaleza, mi escudo y el fuerte de mi salvación. El salmista reconoce que no puede confiar en nadie más sino en su Padre, en el Trino Dios. Pero, ¿por qué? Porque se encuentra en grande humillación. Vean cómo empieza este texto y vean cómo termina. El texto empieza confesando confianza en Dios en medio de grande tribulación, y ahí nosotros tenemos exhortación de clamar como el salmista en medio de nuestras tribulaciones. ¿A quién miraremos sino al Señor? Pero después confiesa su miserable situación. Está siendo acosado, está siendo perseguido, está siendo afligido por los hombres. Mis hermanos, es el rey. Es el rey, pero el rey ha tenido que caminar por un valle de humillación. Y en ese valle de humillación, él se encomienda a su Dios. Y después recibe la ayuda. Y allí es donde encontramos todo este lenguaje. Ahora, vean este lenguaje que tenemos aquí. El lenguaje, mis hermanos, es severo. Tiene connotaciones de la misma arca de Noé, de juicio. ¿Por qué habla de que las fuentes del agua se abren? Todo eso es lenguaje apocalíptico de juicio. Y de esa forma se nos está diciendo que el Dios a quien está clamando David interviene para juzgar a los enemigos. Ahora, ¿por qué interviene? ¿Cuál es la razón por la cual interviene? Dice que es
porque Él ha sido justo y santo. Por eso tú me has escuchado, porque has sido justo, yo he sido justo y santo. Vean conmigo, por ejemplo, el versículo 20. Y me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Algo que nos confirma, este salmo debe estar hablando de alguien más que de David, porque David no pudo haber sido recompensado por su justicia, pero dice, yo recibo la respuesta de mi Dios, porque he vivido de una forma santa y justa. Y entonces, dice que el texto, que sus enemigos le son sometidos. Vean el versículo 44. Me has librado de las contiendas del pueblo. Me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me servirá. Los hijos de extraños se someterán a mí. Al oír de mí me obedecerán. Mis hermanos, ¿qué tenemos aquí sino el triunfo del rey que se humilló? Ahora está exaltado. Habiendo pasado por el valle de la humillación, ahora es exaltado. Mis hermanos, repito, que cuando David escribía esto, lo escribía siendo inspirado por el Espíritu Santo para anticiparnos cómo el rey vendría, se humillaría y después de su humillación sería librado por el poder de su Dios para ser exaltado. Y las naciones entonces escucharían su fama e irían a él. Esta es la obra de nuestro Señor Jesucristo. El Rey, el Dios verdadero, se hizo hombre y fue humillado por los pecadores. Sufrió el más grande tormento de la cruz, en donde su mismo Padre le abandonó. Pero hermanos, una vez que estaba en el lugar más bajo de su humillación, cuando su cuerpo estaba en la tumba, fue escuchada su voz, lo mismo que pasa con Jonás, cuando está dentro del gran pez. Es resucitado. Jonás es echado fuera de la muerte. Y de la misma forma nuestro Señor Jesucristo, sus ataduras le son quitadas. El enemigo es vencido. Cristo resucita. Y mis hermanos, ahora lo que estamos viendo es el cumplimiento de este texto en parte, cuando dice que los pueblos vendrían hacia Él. ¿Por qué los pueblos escucharán la fama de Jesús e irán a Él? ¿Por qué tú, mi amigo, deberías ir a Él? Porque Jesucristo vino a este mundo a sufrir la pena de la cruz para redimir a los pecadores y ha resucitado triunfante. Ha cumplido la obra que se le dio para hacer. Y ahora, cuando un pecador escucha eso, la cruz de Cristo debe ser como un imán, como el imán que jala la aguja. ¿Por qué, mi amigo? Porque la cruz de Cristo es la única forma en la cual el pecador puede estar en paz con Dios. Por eso entonces su pueblo se le acerca voluntariamente, por esa belleza de su obra, por esa belleza de su persona. Mis hermanos, es por eso que nosotros nos hemos acercado a Él, porque su obra, su persona,
nos atrajeron, como dice en el libro de Cantar de los Cantares. Una mirada nos cautivó. Contemplar esa preciosa cruz nos hizo entender que todo fue por amor, que su humillación, su cruz, el castigo que llevó, todo lo hizo para librar a nosotros los pecadores del juicio venidero. Y por lo tanto, nos entregamos voluntariamente. Ahora, hay una parte de este texto que esperamos. Cuando todos sus enemigos serán plenamente destruidos. Y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libra del varón violento. Por tanto, yo confesaré entre las naciones. Yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová. Mis hermanos, ¿qué es lo que esperamos que se concluya? Que nuestro Señor Jesucristo regrese para destruir a sus enemigos. Pero ahora esto es lo que quiero producir en sus corazones. No solo agradecimiento y gratitud y alabanza a Cristo, sino confianza. Porque hermanos, así como el pueblo de Israel leía de este David que sufrió todo eso y tenía la esperanza de que eso iba a ocurrir algún día en el Mesías y ya se cumplió, así también nosotros ahora podemos ver el Salmo 22, ver cómo se cumplió perfectamente y estar seguros que esta parte que falta está por consumarse. Mis hermanos, hay veces que vemos este mundo y la gente nos dice, ¿dónde está tu Dios? Hay veces que escuchamos este salmo, que vemos estas promesas y vemos la maldad del mundo y nos preguntamos, Señor, ¿sí regresarás? Pero esto debe darnos confianza, que tan cierto que el Señor descendió, fue humillado, fue crucificado y resucitó. Y ahora está a la diestra del Padre, confesándolo. Tan cierto, mis hermanos, es que viene a consumar la obra y vencer a sus enemigos y librar a su iglesia. Mis hermanos, cobremos confianza entonces. En medio de las dificultades de este mundo, recordemos que Cristo viene por su pueblo. Y esta mañana adoremos a nuestro trino Dios por la gran salvación que nos ha dado en Cristo Jesús.